Nuevamente, viendo el tema del muestreo aleatorio estratificado, estamos viendo ahora este nuevo ejercicio en el cual nos plantea valores en proporción. Entonces, denotando cómo la situación, aquí nos da el siguiente enunciado. Una universidad tiene 250 profesores adjuntos. Dice posteriormente que tiene 157 asociados y 238 titulares. En una investigación pretende determinar si los profesores están en su oficina durante horas de tutoría y se toma una muestra de alrededor de 65 profesores adjuntos, 52 asociados, 55 titulares, y nos dice que de la muestra se halló de que 40 adjuntos, 39 asociados y 42 titulares realmente se encontraban en su oficina. Podríamos denotar en el tema de oficina, es el caso de que aquí vamos a tomar en cuenta que es la Universidad La Gabriela. Esta es la Facultad de Ciencias Económicas y nos dice que estos son nuestros primeros datos. Dice que aquí tenemos 250 profesores, que son los adjuntos, profesores adjuntos. Tenemos 157 en este caso, profesores asociados. $238 en este caso, que son dos profesores titulares. De este mismo nos dice que se pretende determinar quiénes están en sus oficinas para las horas de tutoría. O sea, de estos 250, 157 y 238, ¿cuáles de los docentes están en su aula pasando clase? Porque obviamente si un docente no pasa clases con sus estudiantes, no se le debería pagar las horas completas de la carga horaria que tiene. Por lo tanto, en esta situación, lo que nosotros tenemos es que se toma una muestra de la misma. Por lo tanto, aquí tengo alrededor de 65 profesores adjuntos, tengo 52 asociados y 55 de los titulares. Y posteriormente me dice que de la muestra se obtuvo, en este caso, que sean 40 adjuntos que los que se encontraron en sus oficinas o dando clases, en otras palabras. Fue una persona de la nada y en este caso lo pilló al docente pasando clases y eso fue bastante bueno para nuestros datos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero determinar con esto? Lo que yo quiero determinar en este caso, voy a tomarlo como mi primer enunciado. Un momento, quiero centrar esto. Celar un rato. Combinar y centrar. Quiero que combine celdas separadas, combinar celdas horizontalmente. Muy bien, ahora sí. Entonces aquí lo voy a dar valor, aquí los valores numéricos, quiero que estén centrados para una mejor representación y aquí le voy a colocar los valores que estoy representando. En este caso yo sé que los valores de 250 profesores adjuntos, 157 asociados y 238 titulares corresponden al valor de una muestra finita. Entonces NJ estaría tomando en cuenta como el valor límite de los profesores en la universidad. Posteriormente tengo el valor de la muestra como se indica, entonces este es el valor de NJ. De esto, de 250 se obtuvo en este caso 65 de muestra. Y aquí tenemos el otro valor que sería, digamos, de 65 docentes que se tomó de muestra, solo 40 docentes estaban en sus aulas dando clases. Por lo tanto, este valor representaría el valor de la suma de YI.
Muy bien. ¿Qué otro dato puedo obtener en este caso? Puedo obtener en este caso cuánto es el tamaño de la población, en este caso óptima, y también puedo encontrar el valor de n de todos los valores de este ejercicio. Sí, pues. Entonces, como iba diciendo, ahora lo que vamos a hacer, digamos, es aplicar la suma a todos los valores de los profesores y nos da lo siguiente. Suma. Muy bien, tenemos que en realidad en la universidad tiene alrededor de 645 docentes y con respecto al valor en este caso de la muestra, en total se tomó una muestra en conjunto de 172. Entonces esto igualmente es forma parte de nuestros datos para nuestra observación. Una vez que yo tengo estos datos, ¿qué es lo que podría realizar? Digamos? Aquí puedo realizar el siguiente hecho. Muy bien, aquí voy a tomar como el inciso A, obtener el valor de la proporción de docentes que se encuentran en su oficina impartiendo clases en sus horarios respectivos. Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a realizar con respecto a este ejemplo. Entonces, primeramente, ¿cómo se calcula el tema de la proporción? Sabemos que tenemos que tomar en cuenta para hallar la proporción de una muestra aleatoria simple, que sería calcular netamente la cantidad, en este caso, de personas de acuerdo dentro de la muestra. Por lo tanto, aquí como se puede observar en el formulario, para calcular la proporción de un estimador de estratificado, nos dice que tenemos que calcular n sub j por la probabilidad sub j. O sea, calcular la probabilidad de cada extracto y posteriormente multiplicarlo por el tamaño de la población de la misma. Después de realizar ese cálculo, al hacer la sumatoria, lo tendríamos que dividir por el tamaño total o el tamaño de la población finita de de toda la muestra estratificada. Por lo tanto, esto es lo que vamos a realizar en conjunto. Muy bien. Entonces, el primer dato, yo voy a calcular el valor de PJ. Entonces, decimos que de 40 que han sido de los docentes adjuntos, esos se encontraban impartiendo clases, pero eran 65 los de la muestra. Eso nos indicó claramente que solo un 61, 0,61%, en este caso lo voy a interpretar de esa manera. O sea, estos son decimales, si yo lo colocara en valor porcentual, aquí lo tenemos. Estos son los valores, en este caso, de los docentes que sí se encuentran dando clase en su respectivo horario. Pero esto representa los valores con los diferentes tipos de estrato. Lo voy a dejar solo en decimales para que puedan apreciarlo mucho mejor y no confundir. Muy bien, solo selecciono 4 decimales en este caso. Y el siguiente dato es lo que yo tendría que calcular como el valor, en este caso, de NJ por PJ. Entonces vamos a realizar el mismo.
Selecciono aquí. De 250 profesores adjuntos, solo el 61% ha asistido a sus clases presenciales, lo cual nos dijo que son alrededor de 154 docentes de los 250 que sí se encuentran dando clases. Y así sucesivamente para para los otros valores de cada estrato. Recuerden que cuando hablamos de muestreo estratificado decimos que estos profesores han sido seleccionados aleatoriamente y que han sido separados por extracto porque cada uno posee distintos, digamos, características. O sea, tratamos los estratos de dividirlo lo más homogéneo. Como pueden ver, está alrededor de 157 a 250, digamos, el tema de que se han dividido. No es un valor bastante alejado, pero en este caso son bastante distintos los datos porque estos profesores pueden ser en este caso, no todos los profesores que en este caso podríamos decir, docentes que solo sean dedicados a una sola materia, es decir, docentes que sean de materias teóricas. Los docentes de materias teóricas pueden ser que permanezcan más tiempo en sus aulas. Los docentes que tengan a ser más prácticos, tal vez sean docentes, digamos, que nunca se falten. O el tema de docentes que tienen un título de maestría o doctorado y trabajan en otras entidades, no solamente la universidad, también sea que se ausenten y por lo tanto son distintas las características que tendrían estos diferentes estratos. Es por esa razón que ya hemos calculado por parte la probabilidad y también el tamaño de el total de profesores que asisten a su clase. Posteriormente, lo que nosotros requerimos es el valor de la sumatoria de estos valores para concretar cuántos han sido en total, cuántos profesores han ido a pasar clases. Aquí nos dicen que son 453 los docentes que han ido a pasar clases con sus respectivos grupos. Con ese dato nosotros podemos calcular, en este caso, la proporción de docentes que se encuentran en su oficina. Porque dijimos, la proporción del estratificado no va a ser más en este caso que la suma, en este caso, de NJ por PJ. Y ese valor lo tendríamos que dividir por el tamaño de la población final. Entonces, tomando en cuenta este dato, lo que tendríamos que hacer es esa misma resolución. Entonces aquí tengo 453 dividido, en este caso, por el número total de profesores de la universidad. Y como pueden ver, aquí lo que tenemos es el valor, en este caso, de 0.7028. Eso es lo que nos da en valores de decimales la proporción de docentes. Y si nosotros lo queremos representar de una mejor manera, obviamente que lo podemos pasar este dato y convertirlo en este caso en proporción. Entonces aquí, como pueden verificar, nos dice que la proporción en este caso de docentes que se encuentran impartiendo clase es alrededor del 70.29%. Como pueden verificar, esta proporción es bastante buena porque aquí ya se nos está dando a conocer de que la mayoría de los docentes sí se encuentran dando clases y se espera de tal manera de que los estudiantes estén aprendiendo correctamente y que no estén perdiendo valioso tiempo en que los docentes se ausenten. Muy bien, entonces la proporción de docentes que se encuentran en su oficina o aula
pasando sus respectivas clases, es de alrededor del 70.29%. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra primera respuesta de nuestro enunciado. Y no es UALA, es aula. Esto es un pequeño error que siempre suele pasar al momento de transcribir. Entonces, eso es lo que nos dio con respecto a la proporción de nuestros valores. Entonces, recordemos que yo la anterior vez hice una comparación con respecto al tema del muestreo simple. Podemos verificar ese dato para comprobar que de tal manera cuándo saldría el valor de la proporción. Entonces, si verificamos en este caso, la proporción podría sacar con el mismo dato. Esta es la proporción ya no del estratificado, sino de el muestreo aleatorio simple. ¿Y cómo se calcula? No es más que el valor de toda esta suma correspondería a ser el valor, en este caso, ¿cuántas personas hay? 121. Aquí me saldría el valor de NJ, que en realidad yo ya lo he calculado como 172. Entonces aquí lo único que sería el dato sería de los 121 de muestra dividido con respecto a la sumatoria de NJ, me salió alrededor de 70.34. Directamente lo voy a pasar a términos en porcentuales y como se puede apreciar, yo ya tengo el resultado de mi muestreo. Y este muestreo es una proporción de muestreo aleatorio simple. Muy bien. Entonces, como pueden verificar, el dato no ha sido tan distinto entre sí, pero ha cambiado con respecto a unos cuantos decimales. En este caso, cuando hicimos el ejemplo con valores absolutos, nos mostró una notoria diferencia. Aquí no es tanto. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la proporción siempre va a estar entre un rango de 0 a 1. En otras palabras, me refiero que va a estar dentro de un rango del 0% al 100%. Entonces aquí corresponde a tener un límite, no puede cambiar bastante los resultados. Ahora, una vez que hemos obtenido este dato, vamos a realizar el siguiente hecho en el punto del inciso B, que sería lo que yo voy a obtener, va a ser calcular el error de estimación considerando una significancia de alrededor del 99, perdón, del 1%. Entonces, como yo ya estoy tomando en cuenta de que este modelo yo quiero que el estimador solo comprenda 1% de error, eso me indicaría de que el modelo es 99% confiable. Entonces, para realizar el cálculo de la misma, para encontrar el error de estimación, nuevamente nos vamos al tema de nuestro formulario. Entonces aquí nosotros ya hemos calculado la proporción. Para calcular el error ya sabemos que tenemos que encontrar primeramente la varianza del estimador. Entonces, como pueden presenciar, aquí nos dice de que la proporción, y esto lo voy a copiar para no causar, digamos, complicaciones. Muy bien, aquí lo tengo, lo voy a recortar solo la parte que nos interesa.
Muy bien. Entonces, en esta sección, lo que nosotros queremos calcular es el error de la proporción de nuestro estratificado. Entonces nos dice, para encontrar la varianza de la probabilidad del estratificado, lo que yo necesito primeramente es obtener el dato de n al cuadrado. Entonces, n elevado al cuadrado, ese es mi primer dato. El siguiente dato que me pide es calcular la sumatoria de nj al cuadrado por la varianza de pj. Este valor de varianza nosotros no lo obtenemos porque esto se tiene que calcular primeramente para cada extracto. Entonces hacemos este cálculo de aquí para encontrar la varianza de cada extracto. Entonces primeramente aquí lo que vamos a hacer, vamos a calcular la varianza de PJ. Entonces volvemos a la expresión de arriba, pero para no complicarnos voy a copiar esto y lo voy a colocar en esta sección. Nuevamente voy a colocarle los valores de nj al cuadrado posteriormente. Entonces aquí me dice, encontremos la varianza de pj utilizando este cálculo. Entonces vamos a hacerlo por secciones, muy bien. Entonces aquí voy a colocar varianza de cada estrato. Entonces aquí primeramente el primer dato me dice que tengo que calcular nj menos nj. Todo esto sabemos que lo hacemos para poder corregir el problema de la varianza corregida, para evitar el problema del sesgo. Y el otro dato nos dice que vamos a calcular PJ, 1 menos PJ, y esto lo vamos en este caso a dividir por, entre paréntesis, NJ menos 1. Muy bien, aquí lo voy a cerrar llave. Y listo, esto es los dos primeros pasos que vamos a realizar para nuestro muestreo. Entonces aquí lo vamos a colocar muy bien con azul. Esto lo voy a juntar. Y bueno, vamos a realizar el paso que nos indica. Primeramente aquí sería el valor entre paréntesis nj mayúscula menos la muestra nj dividido entre nj. Como pueden verificar, ya tenemos el primer dato que se nos pide y vamos haciendo lo mismo para los demás cálculos. De igual manera, aquí solo quiero que se den 4 decimales. Aquí ahora voy a realizar el siguiente y voy a tomar en cuenta de que voy a calcular PJ por 1 menos PJ. Cierro paréntesis, divido en este caso contra NJ menos 1. Y aquí tenemos los distintos valores para cada estrato. Y vamos a quitarles los decimales para que no sean bastante amplios. Listo. Aquí comprendimos. Ahora a calcular, en este caso lo que nos pide es la varianza PJ. Varianza de PJ muy bien, aquí voy a darle todos los bordes. Listo, multiplicamos esta expresión de aquí por el siguiente valor. Y eso es lo que nos da la varianza de cada estrato.
Y aquí lo único que voy a tener es la autosuma. Y listo. Eso sería en conclusión, digamos, de la varianza para cada estrato. Una vez que he calculado la varianza, la suma de la varianza de cada, perdón, el valor de PJ, este valor lo voy a eliminar, está por demás, me estaba adelantando. Una vez que he calculado en este caso la varianza de PJ, como pueden verificar, ahora voy a calcular la sumatoria de la misma con NJ al cuadrado. Entonces, para que se pueda apreciar mucho mejor, voy a copiar todo este cálculo de aquí en la sección de aquí abajo. Y aquí le voy a dar valores B. Muy bien, aquí el problema es que aquí vamos a copiarlo como valores B. Muy bien. Entonces, en el siguiente dato lo que nos pide es que para la varianza de cada extracto tenemos que calcular en este caso NJ al cuadrado por la varianza de PJ. NJ al cuadrado por la varianza de PJ. Entonces aquí tenemos NJ elevado al cuadrado por la varianza de PJ. Y esto lo realizamos para cada uno de nuestros estratos. Como pueden ver aquí NJ elevado al cuadrado por la varianza de PJ y lo mismo para el siguiente dato. Entonces aquí, listo, tenemos nuestros datos. Vamos a darle menos valores. Muy bien, y aquí lo que tenemos es el valor, en este caso, de la sumatoria de la misma. Y una vez calculando la sumatoria de la misma, nos dice que el valor de la proporción, la varianza de la proporción del estrato, va a ser igual en este caso a esta suma dividido entre el valor de n elevado al cuadrado. Entonces aquí correspondemos a tener el valor de nuestro error. Y seguido de la misma, vamos a calcular el valor de b, considerando en este caso el valor de z, 1.257, por, en este caso, la raíz del valor de la proporción. Por lo tanto, esto nos daría un error de 0.07 o representado de otra manera en términos porcentuales, un error específico del 8%. Y eso sería, en conclusión, al error de estimación.